Oye, pero aquí noto tres cosas. Por un lado, nos hablas de todo este saber indígena, prehispánico, que se viene gestando desde antes de la llegada de los españoles. Entonces hay un momento en el que no tenemos duda de que Zapata ya es un mexicano porque en su raza también hay mestizaje, ¿no? No es un indígena completamente. Mira, no hay razas puras, pero Ajá. sí es un indígena. Ok. Zapata es un indígena. ¿Y qué te hace ser indígena? Así, ¿qué hace a un apache que era güero y se lo raptaron y lo educaron como apache? Es un apache. Ok, sí, sí. Aunque tenga la raza. No hay una raza pura. Claro, Aunque los claro. alemanes se revuelquen, no hay No, una no, no, raza claro. pura. Entonces, ser mexicano es diferente que ser colombiano o ser brasileño o ser Y español. aquí entra una pregunta que tenemos, ¿qué diferencias? Una cosa es ser mexicano, otra cosa es la mexicanidad, pero otra cosa también es los nacionalismos y los patriotismos. ¿Qué diferencias Bueno, entre mira, nacionalismo, patriotismo y mexicanismo? Me decía Juan H., todos los sismos son odiosos. El nacionalismo, el fascismo, el comunismo, el catolicismo, todos los sismos El son muralismo. odiosos. Al extremo es odioso. Okay. Entonces, hay una mesura. Esa mesura es la de las personas que tienen más saber. O sea, no todos los mexicanos son risueños y simpáticos, honestos, hospitalarios, no todos, ¿no? Claro. Y en el norte, pues sí, son muy francos, sí, pero pues el norte está lleno de violencia. Entonces, no, el mexicanismo no es que ya te define completamente. O sea, naciste en un territorio con un espíritu y eso, tu progreso espiritual lo defines tú. También las oportunidades que te da la vida te definen como mexicano, porque no es lo mismo nacer en Polanco que nacer en Tepito o en Santa Julia o en Chalco. O sea, siguen siendo mexicanos, pero las circunstancias y las culturas que no son heredadas, sino la situación social, yo me refiero, pues es muy cruel con esas personas que nacen en pobreza extrema. La pobreza extrema es lo peor. O sea, dicen, hubo un estudio de los americanos, para variar, que estudiaron la felicidad y vieron que en pobreza extrema no se puede ser feliz, no hay posibilidades de ser feliz, pero tampoco en riqueza extrema. O sea, los ricos, muy ricos, tampoco son felices. ¿No es tan rico? Es un no miserable, no es tan feliz. es un miserable. ¿Sabes que desconfiaba de su esposa y siempre creía que lo estaba robando? Imagínate desconfiar de tu esposa y creer Claro. que te roba. Y entonces mandas a hacer un museo para decir que la quieres mucho. Que la quieres mucho. Pero ese es un museo para evitar impuestos. Claro. Sigue siendo dinero. ¿Para qué hacen las fundaciones? Arte contemporáneo. ¿Quiénes hacen las fundaciones de arte contemporáneo? Los que quieren evitar impuestos. Los Slim, Jumex, Bimbo, Coppel. Sí, o sea, ¿quiénes hacen las fundaciones? Pues para evitar impuestos, Televisa. porque en el que yo les recomiendo el documental de la burbuja del aire, La burbuja del arte contemporáneo, ahí analizan por qué las grandes empresas hacen fundaciones de arte contemporáneo, porque en lugar de pagar, en Estados Unidos, en lugar de pagar $100 millones, pagan 12, y todo lo demás se les queda, el edificio, la fundación, las obras, todo. Entonces el arte contemporáneo es una manera de robarle a los gobiernos. Oye, pero entonces tu obra ¿hacia dónde apunta? ¿Hacia una construcción de la nacionalidad, del patriotismo, del mundo indígena? Ahí te va. Mi obra es como la infancia es destino. Entonces yo de joven, no niño, pero de joven, iba mucho al museo de antropología, pero mucho. Y mi pregunta era, que era tonto, pero no tanto, decía, ¿por qué el calendario azteca puedo estarlo viendo 10, 15 minutos, que para un museo que es muy grande tienes que recorrerlo, es mucho tiempo? ¿O por qué me quedo en una pieza, pues cualquier pieza de la Sala Mexica? ¿Por qué me quedo observándola y gozando de su estética si no la entiendo, si no es mi cultura, si no sé lo que dicen los símbolos? Sí. ¿Qué es la fascinación de esto? ¿Por qué? Pues porque soy mexicano y después entendí, porque tiene 5 cualidades que no cualquiera en una obra, que es lo que yo trato de hacer, pero no es tan fácil que tenga arte, ciencia, cultura, religión y política.
Entonces yo trato que esos 5 elementos, tú siquiera tenga 3 de esos elementos. Entonces, tomé una gran cultura que no en los 2000, en el año 2000, Margarita Martínez del Sobral escribió una obra increíble donde daba a conocer al mundo que la sección áurea la manejaban los pueblos prehispánicos, o la palabra prehispánico es odiosa, pero bueno, precolombinos, que también fue un desgraciado que terminó mal. Sí, o sea, fue terrible cuando llegó a... Originarios, dejémoslo. Bueno, sabían, imagínate, yo les doy el ejemplo, eso que doy en mi clase. Sí. Imagínate que el Sol es del tamaño de una pelota de básquetbol. La Tierra estaría a 16 metros y sería más o menos como la cabeza de un alfiler. Bueno, griegos y europeos creían que la sección áurea estaba en esa cabeza de alfiler. Los pueblos mesoamericanos sabían que la sección áurea está en el universo. La galaxia está construida con la espiral áurea. Las distancias planetarias están en distancias guiadas por la sección áurea. Y la Tierra y los animales y todo, bien. Pero ver la pequeñez del pensamiento europeo contra la grandeza del pensamiento mesoamericano. Y eso lo sabían mexicas, influenciados por lo que sabían los mayas, porque hasta ahí les pasaron la información, pero también lo sabían los incas. ¿Cómo lo sabían? Entonces, bueno, pero es la grandeza que destruyeron. Ese conocimiento y ese saber lo destruyeron. Les voy a dar otro dato. En Teotihuacán hay unos marcadores con las distancias proporcionales de los planetas. En línea recta están los marcadores. Entonces se sale del área protegida, porque las distancias son grandísimas. Entonces está un planeta más entre la Tierra y Marte, que se supone que es Nibiru. Y después de Plutón hay 2 planetas más. Nibiru. No entremos en eso. La gente no, que sabe es que no. Nibiru. Entonces, 2 planetas más después de Plutón. Y lo sabían los que hicieron los mexicas, que reconstruyeron Teotihuacán. Déjame decirte que esos 2 planetas tienen muy pocos años de que los descubrieron. Sí, pues Ya sabían que estaban ahí. Ahí sabían que estaban. Y Neptuno fue en 1848, algo así. O sea, no es tan fácil distinguir un planeta de todo el cielo, ¿no? Pues es que es muy complicado, ¿no? En estos sentidos de cómo se construye la historia, el conocimiento, cómo se aborda, porque muchas veces, pues digamos, se niega conocimientos previos, ¿no? Como, por ejemplo, que se cree que solo la civilización nació en un lado, cuando pues pudo haber sido en varios lados, en varias regiones, ¿no? A la par. ¿Cuál es la civilización que dice que es la más antigua? Egipto, por ejemplo, es de las más antiguas, 6.000 años, ¿no? Tiwanaku tiene 15.000 años, pero no quieren decir que la civilización más antigua que se conoce es Tiwanaku. Tiene 15.000 años. Pero como estamos influenciados por los europeos que se sienten superiores y a toda costa lo quieren demostrar, pues no reconocen que Tiwanaku tiene de 15 a 17.000 años. Y es una cultura excelsa porque construyen las cosas con unos ladrillos de 20 toneladas, ¿no? A ver, échense. Actualmente construye con esos ladrillos, y quién puede, y perfectamente los ángulos rectos, y aparte orientados hacia el sol, y con marcadores solares, o sea... Y entonces es más fácil decir que los ayudaron los alienígenas a decir, no, pues sí, ellos tuvieron la de tecnología, ¿no? Evidentemente nos ayudaron los alienígenas. Por supuesto. O sea, ¿cómo te puedes explicar las momias de Tijuana, de Nazca? No se lo explican. No lo quieren. No saber, quieren entenderlo. No lo quieren, pero pues hay ya rastreo de su ADN, hay radiografías, ya lo van a tener que aceptar. Pues, todos los que dicen, no, es un cuento de Maussan y de Pedro Ferriz, pues, ocultan todos todo lo que sea relacionado con otras civilizaciones,
Empezamos con lo pequeño, son los mexicas, pero también las otras civilizaciones que influyeron, o sea, ¿qué es Quetzalcóatl? La serpiente emplumada. La serpiente es un reptiloide. En Sumeria, ¿quiénes son? También reptiloides. ¿Dónde están las esculturas con reptiloides? O sea, pero eso va contra la historia oficial. Es más, tú estás influenciado por la historia oficial, sí. Y dices, no sale. Dices, pues no hay una prueba viviente. Bueno, sí hay una prueba viviente. Hay un extraterrestre que exhiben, porque en el área 51 están los que no exhiben. Claro. Oye, pero regresándonos un poco más aquí y concentrándonos yo un poco más en yo soy un chiquitito, ajá. Entonces, esas son mis teorías y la gente va a decir, pobre loquito. ¿Qué es lo importante? No son lo que yo creo, mis creencias, ¿no? Yo soy guadalupano y a quién me importa. ¿No? Pero regresando otra vez a tu pasta. Yo lo creí, pero regreso al museo. Dije, quiero hacer lo mismo. Quiero hacer algo, pero más comprensible, que yo entienda. Y entonces quiero hacer a un indígena, que es Zapata, pero como si lo viera un indígena mexica. Entonces okay. lo relacionaría con el guerrero jaguar y con okay. el guerrero. Entonces, no importa que la gente no me crea. O sea, la belleza que tiene el Museo de Antropología de sus piezas, la trato de traer a las okay. piezas contemporáneas y ayudar a la nueva mitología de esto. Porque yo no hago un Zapata normal, claro. ni abono en su historia. Yo lo que quiero es hacer un símbolo, un nuevo mito. El Zapata que se le reconozca. Ya no es una persona, ya no es una persona. No, es un mito. Es un mito.